Buenas noches. Gracias por escuchar Señales Podcast. El día de hoy les contaré otra historia famosísima ocurrida en Monterrey, México. El caso Cumbres. Antes que nada, quiero mandarle un saludo a Toño, un muy buen amigo desde el bachilleres, quien además me recomendó este caso. Gracias también a todos por su interés en esta serie. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Nos ayuda bastante para darnos a conocer y nos faltan pocos suscriptores para llegar a 100 y que la página nos brinde más herramientas de difusión. Bueno, en esta historia, en la que murieron dos menores de edad, tenemos a dos protagonistas principalmente. Diego Daniel Santoy Riverol, nacido en 1984 en Tijuana, quien era hijo de José Manuel Santoy y María Eugenia Riverol, y además tenía dos hermanos. Se dice que era un muy buen joven, le iba bien en la escuela, no había ninguna queja de él, y en el 2005 aplicó para la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Aquí es donde se le hacen pruebas, entre ellas una de coeficiente intelectual, y se determina que tiene un alto nivel de coeficiente, de 122 específicamente. Así que se cree que era una buena persona, proveniente de un matrimonio de clase media, una familia unida, y nunca se supo que tuviera problemas de ningún tipo. La otra persona, Erika Peña Cos, nacida en 1988, era hija de dos astrólogos bastante conocidos en Monterrey, Gonzalo Peña y principalmente Teresa Cos, quien tenía un programa de astrología en la televisión local. Erika además tenía tres hermanos, Azura, que era un año menor que ella, y dos hermanastros, Eric, de 7 años, y María Fernanda, de 3. Se cree, aunque no está comprobado, que estos dos niños menores eran hijos de la mamá con otra persona que no sabemos quién es, pero que eran hijos fuera del matrimonio, aunque este matrimonio ya se había divorciado, por lo que el papá no vivía con ellos. La familia, sin el papá, vivían en la colonia Cumbres, una zona muy lujosa de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En el 2004, cuando Diego tiene 19 años y Erika 16, se conocieron en una fiesta de 15 años de una amiga que tenían en común en un antro de la ciudad y comenzaron inmediatamente una relación. Se dice que la familia de Erika quería mucho a Diego, de hecho la mamá dice en una entrevista que ella pensaba en Diego como un posible esposo para su hija, así que aparentemente tenían una buena relación. Aunque Diego, ya después, decía que su relación se terminó porque al principio eran simplemente compañeros sexuales, luego fueron novios, pero una amiga de Erika se embarazó y Erika tuvo miedo a quedar embarazada, así que terminó la relación. Diego seguía enamorado, aunque él admite que Erika tenía un temperamento muy fuerte, pero no lo quiso ver o lo quiso ignorar. Al parecer tenía un amor un poco enfermo y compulsivo por Erika. Según Erika, Diego se volvió celoso, agresivo, no la dejaba tener amigos, y ella cuenta que en una ocasión su mamá le regaló un celular, el cual Diego le robó y luego se lo regaló, como si él fuera quien se lo hubiera regalado. A lo mejor una actitud extraña, sin confirmar, pero dice Erika que esta era la personalidad de Diego, una persona controladora, mentirosa y celosa. Después de 2 años de estar juntos, Erika decide terminar esta relación, y es el 1 de marzo del 2006, cuando la mamá de Erika se encontraba de viaje en Hermosillo, que suceden estos hechos impresionantes. Erika y Diego tienen sus versiones diferentes, así que les voy a contar primero la versión de Diego, luego la de Erika, y después les contaré qué fue lo que pasó durante el juicio, durante las incontables escenas en los noticieros, en los periódicos, documentales y todo este circo que ya conocemos desde el caso anterior de Paulette. Diego nos cuenta que el 1 de marzo, a las 7:30 de la tarde, le llamó a su mejor amigo, Humberto, para pasar un tiempo juntos y para cenar. Humberto pasó la tarde con Diego, se les hizo bastante tarde, así que se decidió a quedar a dormir. A las 4 de la mañana, después de una llamada de Erika, supuestamente, Diego le pidió a Humberto que lo llevara a la casa de Erika para tener relaciones sexuales. Diego, él admite, tenía una mochila negra, dentro de la cual llevaba guantes de látex y un pasamontañas, esto para que no lo reconocieran. Aunque es un poco extraño si solamente va a visitar a la novia, pero eso lo comentamos después. Entre las 5 y 5:30 de la mañana, Diego entra a la casa de la familia de Erika, corta los cables de teléfono,
recorre la casa, en un cuarto, en la sala aparentemente, corta los cordones de una persiana y sigue recorriendo la casa, incluso tomándose tiempo para fumar un cigarro dentro de la casa. Después de un tiempo, fue al cuarto de Erika, donde empezaron a tener una discusión, y para no despertar a los demás miembros de la familia, se fueron al primer piso, a la cocina. Poco tiempo después, el hermano de 7 años, que se llamaba Eric, bajó las escaleras porque se había orinado mientras dormía y se metió a la lavandería. Erika y Diego lo encontraron, y Diego dice que Erika se enojó con el niño, lo golpeó en la cabeza y luego le pidió a Diego que lo matara. Él dijo que no lo iba a hacer, así que Erika lo apuñaló hasta matarlo y lo dejó sobre un colchón dentro de la lavandería. Aparentemente, dice Diego, Erika nunca quiso mucho a sus medios hermanos, por esto de que no eran sus hermanos realmente, porque los preferían por sobre ella, pero principalmente porque la mamá nunca se encontraba en la casa y ella, además de Catalina, que era la sirvienta, y Azura, la otra hermana, que era un poco menor que ella, tenían que hacerse cargo constantemente de los niños menores, y no le parecía muy bien. Cerca de las 6 de la mañana, Catalina, la niñera, despertó y se dirigía a la cocina. En la cocina ella iba a hacer el desayuno porque ella estaba encargada de vestir a los niños, darles de comer y llevarlos a la escuela. Entonces, en el camino a la cocina, se topa con una persona con un pasamontañas que le está apuntando con una pistola. Sabemos que es Diego, obviamente. Entonces Diego, amenazándola con la pistola, lleva a Catalina a un baño. Después Erika, recordemos, esta es la versión de Diego, Erika le da una cinta adhesiva o cinta canela con la que Diego amordaza y amarra a la niñera y la deja en el baño, no sin antes decirle, yo no te voy a hacer nada, pero si intentas hacer algo, te mato. Y esto lo dijo la niñera en una entrevista. Continuando con la versión de Diego, Erika y él se encontraban peleando durante aproximadamente 1 hora más, cuando de pronto escuchan los pasos de la niña pequeña. Aparentemente ella se durmió con su vestidito de princesa, ya que le encantaban las princesas de Disney, se puso sus taconcitos y empezó a caminar. Entonces Erika fue por ella, que ahora se encontraba en el cuarto de la mamá, y le dijo, vamos a jugar que eres un perrito y yo aquí tengo la correa. Entonces le pidió que se pusiera de rodillas, momento en el cual Erika la estranguló con las cuerdas de la persiana que Diego había cortado más temprano esa mañana, y después metieron el cuerpo de la niña al closet de la mamá. A las 8:30 de la mañana llegó la secretaria de la mamá, quien tenía su oficina en la parte trasera de la propiedad, y Diego, por temor a ser encontrado, se escondió en el baño donde se encontraba la niñera. Mientras Erika, aparentemente, subió al cuarto de Azura, la otra hermana, que se encontraba haciendo tarea con unos audífonos puestos, por lo que no escuchó nada, y tuvieron una discusión. Dice Diego que hablaban sobre los niños porque era tema frecuente en sus discusiones, y después de un tiempo Erika bajó con Diego y le dice que ahora ellos tenían que morir. Le propuso un pacto suicida y lo llevó al cuarto de la mamá, donde le pidió que la matara con un martillo. Después de golpearla varias veces sin poder matarla, Diego la acuchilló en el cuello y se empezó a desangrar. Erika, ya desangrándose, le pidió que la llevara con su hermano antes de morir, así que Diego la llevó a la lavandería y después de vuelta al cuarto de la mamá. A las 12 del mediodía, Diego baja al baño, toma a la sirvienta y la mete a la cajuela del carro de Erika, que se va a robar después, y comienza a manejar. Llegan a la casa de Humberto, el amigo de Diego, y él le pide una ropa para cambiarse porque estaba lleno de sangre. Humberto, obviamente atemorizado por ver la ropa llena de sangre y porque Diego le confesó haber matado a 2 personas, le dio ropa y le dijo que se fuera de ahí. Después de manejar por mucho tiempo, a las 2 de la tarde, Diego se detiene muy lejos de donde pasó todo esto y deja en libertad a la sirvienta. De hecho, le da dinero, 10 pesos para el camión, y Diego se va. La sirvienta entonces regresa a la casa para saber qué es lo que había pasado, aunque ya las autoridades se habían dado cuenta porque la sirvienta había llamado. Pero ahorita explico un poco más de eso. Todo esto que acabo de mencionar, que se resume en que Diego entró a casa de Erika para tener relaciones sexuales, estando ahí por alguna razón decide cortar los cables de teléfono y cortar los cordones de la persiana, empiezan a tener una discusión, el niño menor, Eric, baja porque se había orinado, encuentra a la pareja discutiendo, Erika se enoja con él por haberse orinado, entonces ella lo mata. Después, baja la sirvienta
Diego la mete al baño donde la amarra con ayuda de Erika. Poco tiempo después se despierta la otra niña, María, a la que Erika mata con un cordón ahorcándola y dejan el cuerpo en uno de los closets, y después Diego se va con la sirvienta para dejarla libre por alguna razón. Todo esto, como digo, es la versión de Diego, que él decía que no quería matar a nadie más, por eso es que no mata a Catalina, la niñera, y además él no estaba muy seguro de hacerle caso a Erika, pero entró en algún tipo de trance o simplemente quiso llevar a cabo este pacto que tenía con Erika, aunque después, dice Diego, se arrepintió e intentó fugarse. La versión de Erika, sin embargo, es bastante diferente, y según ella esto es lo que pasa. A las 5 de la mañana, Diego entra a su casa con un pasamontañas y con cinta canela envuelta en los tenis, esto para no dejar manchas, cortó los cables de comunicación, cortó las persianas y además se fumó un cigarro, dejando la colilla en una maceta dentro de la casa. Después de un tiempo, Erika se despierta y baja a la cocina, donde encuentra a este hombre con pasamontañas, y muy poco tiempo después, Eric, el niño menor, baja y es cuando los encuentra teniendo algún tipo de discusión. Entonces Diego lo apuñala, lo envuelve en una cobija y mete el cuerpo a la lavandería. Erika, por ver esta escena tan fuerte, se desmaya y no tiene conocimiento de lo que pasa después. Diego, con el niño ya muerto y Erika desmayada, sube al cuarto de la empleada, la amarra y la mete al baño. Después empiezan a escuchar los pasos de la hermanita pequeña María, que Diego toma, la ahorca con las cuerdas de las persianas y la mete al cuarto de la mamá. Mucho después, a las 8:30, llega la secretaria, como ya había dicho, que se mete a la oficina en la parte trasera de la propiedad, y es en este momento cuando Erika vuelve en sí, ve a este hombre con pasamontañas y le dice: ya sé que eres tú, Diego, cosa que también escucha la sirvienta. Entonces Diego, por el temor a que ella dijera algo, la apuñala, la lleva al cuarto de la mamá, luego la lleva a la cocina, después a la lavandería, y es aquí donde la deja, aparentemente dejando rastros de sangre por todos lados. Después de esto, Diego toma a la sirvienta, la sube a la cajuela del carro de Erika y va con dirección a la casa de Humberto, donde le pide ropa, y después deja ir a Catalina, dándole dinero para tomar el autobús. Durante este momento, Erika se arrastra de alguna forma, sangrando profundamente, y llega a la oficina, donde la ve la secretaria. La secretaria, sin saber qué pasa, le llama a la otra hermana, Azura, y le pide que llame a la policía porque Erika estaba herida. Llega la policía y la ambulancia, encuentran a Erika y la llevan al hospital, y lamentablemente encuentran a los hermanitos que ya estaban muertos. Estas son las dos versiones, muy diferentes. Aunque Diego admite que él terminó matando a los dos niños en compañía de Erika, Erika siempre dijo que el único que mató a los niños y que intentó matarla fue Diego. Aunque parece extraño que Diego dejara en libertad a la sirvienta, pero hablamos un poco de eso después. Después de todo esto, Diego se lleva el carro de Erika y lo deja por algún lugar. De hecho, después, al día siguiente, a las 10:30 de la mañana, lo encuentran muy lejos de la casa donde sucedió todo esto, pero no encuentran a Diego. 3 días después, el 6 de marzo, ya prófugo de la justicia, encuentran a Diego en compañía de su hermano en un camión con dirección a Salina Cruz, Oaxaca, intentando aparentemente cruzar la frontera con Guatemala para evadir a las autoridades. Arrestan a Diego junto con el hermano y los transportan en avión a Monterrey. Después de todo esto, como es costumbre, empieza el show en todos los noticieros de México. Se transmiten las declaraciones de ambos, los careos, que es cuando se les permite discutir frente a frente, pero lo más importante es que no existió nunca una investigación real. La familia de Erika, por ser muy conocida y tener amistad con ejecutivos de televisión, recibe atenciones especiales y solo 3 días después de los asesinatos se les entrega la casa y comienzan trabajos inmediatos de remodelación, además de incinerar los cuerpos de los niños lo más pronto posible, haciendo que la toma de muestras de sangre y reconstrucción de los hechos fueran imposibles. La mayoría de las personas culparon a Diego, obviamente, pero muchas personas comenzaron a dudar de la responsabilidad de Erika, como comentaba al inicio. Diego se decía que era una muy buena persona, aunque en su relación comenzó a ser posesivo y celoso, pero Erika venía de una familia disfuncional divorciada y al parecer odiaba a sus hermanos. Es por esto que Erika le propuso un pacto suicida a Diego aparentemente, y un detalle interesante es el de la cinta canela.
Erika decía que Diego ya traía la cinta en su mochila y la utilizó para ocultar las huellas de los zapatos, aunque Diego decía que Erika le dio la cinta para amarrar a la niñera. Así que ambos mencionan esta cinta, pero siendo versiones totalmente diferentes. Otro detalle que levantó sospechas fue que cuando Erika salió del hospital, ella tenía puesta una muñequera por tener alguna fractura en su mano derecha. Muchas personas opinaron que esto era común cuando una persona apuñala a otra sin saber cómo hacerlo, o lo hace pegándole en un hueso y termina lastimándose la muñeca, aunque nunca se confirmó la razón de su lesión. Se rumoraba también que Diego consumía drogas, aunque los estudios, que además confirmó el propio abogado de Erika, decían que Diego no se encontraba bajo la influencia de ningún tipo el día de los asesinatos y probablemente solo habría fumado marihuana, pero al menos 15 días antes de ese día. Por otro lado, a Erika y su familia se les criticaba por aparecer frente a los medios con una actitud fría. Nunca lloraron frente a las cámaras, aunque esto es algo que sucede mucho, como en el caso de la mamá de Paulette, como decía en el episodio anterior, y otros casos de los que luego les platicaré en otros episodios, como los de John Benet o de Casey Anthony, y me parece injusto juzgar a los familiares por no actuar como la gente cree que deberían hacerlo. Uno de los videos que levantó más sospechas sobre Erika fue durante un careo entre ella y Diego. El careo es una práctica judicial en la que se les pone a discutir cara a cara a los involucrados para que se cuestionen uno al otro, y la actitud de Erika sí es bastante rara. De hecho, cuando lo vi por primera vez, yo pensaba que estos eran malos actores intentando simular la verdadera conversación, pero no. Estas imágenes son de ellos y las vemos a continuación. Te metiste a mi casa a matarme, a matar a mi familia. No, tú mataste a tu familia y ahora me quieres echar la culpa a mí. Muy diferente, Erika. ¿Cuánto tiempo pretendes seguir con este teatro? En un momento yo te di el cuchillo, ¿no? Te lo pasé en la mano. No, yo no lo quise agarrar, porque yo no soy capaz de matar a nadie. Años después, aún continuando con las declaraciones y la aparente investigación, el 8 de agosto del 2009, Raquel Villanueva, abogada de Diego, fue asesinada en Monterrey. Puede parecer sospechoso, pero ella era una abogada muy conocida y famosa por defender a narcotraficantes y ya había pasado por 5 intentos de asesinatos anteriores. De hecho, unos años antes, mataron al socio de ella también. Después de unos años más, como es normal en México, sin muchas pruebas pero con las declaraciones de ambos, Diego admitiendo al menos participación en los asesinatos y Erika negándolo, el 11 de octubre del 2011, 5 años después, se encuentra a Diego culpable y se le condena a 138 años de prisión, aunque la pena se redujo a 40 años, que es el máximo en Nuevo León. Durante su tiempo en prisión han salido algunas conspiraciones más. El abogado de Diego dijo que 2 presos en la misma cárcel donde está él le confesaron que la mamá de Erika les ofreció dinero para matarlo. Algunas personas dicen que era para silenciarlo, pero aunque fuera cierto, yo creo que sería más bien por tomar venganza. También se comenzó a decir que los nombres de los niños, Eric Azur y María Fernanda Itzal, por ser de familia esotérica y con prácticas de brujería, significaban sacrificio, o que de alguna forma estaban preparados para ser sacrificados, aunque a mí me parece que son locuras conspiranoicas nada más. Desde entonces y hasta la actualidad, Diego cuenta con 3 clubes de fans, quienes les mandan cartas y piden por su liberación, y ustedes deciden qué pensar respecto a eso. Pero estando ya en la cárcel, él se casó con su exnovia que tuvo antes de Erika, con quien ahora tiene un hijo de 7 años, que fue concebido en una visita conyugal. Por otro lado, Erika y su familia se mudaron a Estados Unidos, donde ella se casó con un americano, y no se sabe mucho de ellos. Este fue el caso de Cumbres, en el que Diego indudablemente fue parte del asesinato de 2 niños y casi matar a Erika, de quien se sospecha que pudo estar involucrada. Y esa es la parte que jamás se pudo resolver. La remodelación de la escena y la incineración de los cuerpos impidió una investigación real. Los rastros de sangre podrían haber confirmado fácilmente una de las 2 versiones, pero eso nunca lo sabremos. Gracias por escuchar Señales Podcast. Los espero en el siguiente episodio. Buenas noches.